¡Vamos a darle! Estás en el podcast de Edgar Pacheco y Jorge Carrillo, el rincón ecléctico de la teología. Estás en sintonía. Bienvenido a Jesús no dijo eso. Para insertar a ese cristianismo en esa cultura secular, pues su intención, aunque fue muy buena, terminó haciéndole mucho daño al cristianismo en cierto sentido y también mucho bien, porque pues ellos ponen las bases de lo que va a ser la interpretación futura exegéticamente hablando, ¿no? Otro ejemplo, Paul Tillich, él le apuesta mucho a conciliar cultura y religión. Otra vez, es que en el contexto del fundamentalismo, ustedes saben que esa idea de contracultura, pues casi era como aislarse del mundo y vivir una especie de cristianismo sectario, reticente, ¿no? Que veía las cosas o los postulados científicos como con cierto resquemor, con cierta desconfianza. Bonhoeffer, pues que es uno de los adalides, ¿no? De los mártires que el cristianismo todavía esboza. Este tipo le apostaba mucho a la liberación del mensaje del a priori religioso, o sea, quería convertir realmente al cristianismo en un mensaje más. Entonces mucha gente hubiera estado en desacuerdo con él, ¿no? Y mucha gente no lo sabe. Por eso Nietzsche dice que el cristianismo es como una moneda que ha perdido su valor, que se ha vuelto mero metal, mero relieve, hasta que alguien la pone en uso nuevamente. Es como si tú vas hoy a la tienda con un billete que se usaba en tu país o en el lugar donde vives, se usaba y ya no se usa, que está descontinuado y quieres comprar unas papitas, un refresco. Obviamente te van a decir que no, que el valor fiduciario de ese billete ya no existe, porque el valor fiduciario se lo daba el Estado, ¿no? Nietzsche dice que es algo parecido con el cristianismo, que tantas interpretaciones, tantas teologías, tantos pensamientos, tantos paradigmas son la evidencia de que el cristianismo está agotado, que ha agotado todas sus instancias, que ha agotado todos los medios por los cuales dialoga y que está muerto. Por ejemplo, el señor Piñero, en su libro Cristianismos derrotados, él asegura que aunque ha emergido el cristianismo ganador, el que nosotros llamamos ortodoxo, ¿no? La fe ortodoxa, pues siempre van a existir a la par de ese cristianismo ganador cientos, si no es que miles de cristianismos que también se fundan o emergen desde el pensamiento de ciertos teólogos que intentan como demostrar que el cristianismo ortodoxo le falta cierta o tal cosa, ¿no? Por citar un ejemplo, en la Reforma Protestante, pues Lutero dice una cosa, Zwingli dice otra, Calvino dice otra, y de esos tres diferentes paradigmas se forman tres diferentes instituciones. Y luego por allá en el rincón hay otro que vendría siendo Menon Simons con su movimiento anabaptista, los radicales que fundan otra cosmovisión. Entonces el asunto es que todas estas visiones, todos estos cristianismos, por decirlo de alguna forma, evidencian que la gente siempre se está moviendo, la gente siempre está buscando las formas de vivir su espiritualidad en cualquier religión en la que te encuentres, ¿no? Y dentro del trabajo antropológico, social que hace Rudolf Otto, nos demuestra también que la espiritualidad no es un coto de casa que pertenece al cristianismo, sino que es muy amplio en su percepción, ¿no? Y nosotros a veces creemos que el círculo de personas con las que nos rodeamos en la iglesia, ese es el cristianismo, y fuera de ese círculo pues no hay nada más, y no es así. Una de las cosas que ha traído esta sobreexposición del conocimiento a través de las redes sociales es justamente el conocer que existen muchísimas expresiones cristianas alrededor del mundo que hacen que seamos más de 1,000 millones de creyentes, ¿no? Que se identifican pues con los principios que dimanan de las Sagradas Escrituras y que tienen a Jesús por Mesías. Y es justo por eso, solo por eso, que para mí la palabra desconversión no significa solamente abandonar la fe, ¿no? Sino que significa cuestionarla, golpearla, pedirle, exigirle, abandonarla, releerla y volver a ella si quieres, ¿no? Llegar a un punto de inflexión, a un punto crítico, a un punto en el que tornes al equilibrio. Y este proceso al que la iglesia en áreas de la modernidad no está acostumbrada, pues hace lamentablemente que muchos que viven ciertos cuestionamientos en cuanto a su fe o intelectualmente, que trastocan sus pensamientos, que los sumen en ciertos vértigos intelectuales, pues se vean en la necesidad, según ellos, de abandonar sus instituciones evangélicas o instituciones cristianas, instituciones en donde ellos viven su espiritualidad, porque sienten que ya no hay nada para ellos y se sumergen en un proceso de secularización en el que, aunque no se vuelven ateos, ya no se sienten contentos con las instituciones en las que ellos militaban activamente viviendo su espiritualidad. Entonces estas palabras, desconversión, apostasía, herejía, apartamiento, alejamiento, incluso la palabra moderna de construcción, de contexto filosófico, pues en el cristianismo son palabras polisémicas, son palabras que en cierto sentido pueden significar muchas cosas y pueden tener significados diferentes para una u otra persona. Nosotros, por ejemplo, llegamos a utilizar la palabra hereje de una forma simplista, de una forma superflua, despectiva obviamente, para referirnos a alguien con la que no tenemos afinidad de pensamiento, ¿no? Y si nosotros llegáramos a entender, por ejemplo, que la palabra en el contexto primitivo de la iglesia cristiana tenía una connotación de desarraigar a la persona de la verdadera salvación que estaba circunscrita a la fe ortodoxa, pues no lo utilizaríamos así. Pero es que las palabras han perdido su significado
y se han vuelto polisémicas, ¿no? Lo mismo sucede con la palabra desconversión. La desconversión, para mí, es lo más cercano a la deconstrucción, que es ese proceso destructivo, si es destructivo, en el que de forma paulatina y prolongada el creyente se sumerge en una serie de cuestionamientos sobre lo que cree, por qué lo cree y hacia dónde va dirigido su pensamiento. Y obviamente este sumergirse en ese cuestionamiento de sus ideas, pues lo tensa, ¿no? Lo pone en ese entredicho, en esa disonancia cognitiva, que en primera instancia lo lleva a un colapso espiritual, a lo que los cristianos llaman un desierto, ¿no? Que siente que Dios ya no le habla, que aunque hay que decir que en rigor de verdad, ese sentimiento de ausencia no existe en el Padre, no existe en Dios, existe en nosotros por nuestra debilidad, pero los cristianos lo han llamado legendariamente desierto, ¿no? Sentimos que Dios ya no nos escucha, sentimos que estamos perdidos, y los teólogos renombrados, los místicos lo han llamado la noche oscura del alma, ¿no? Cuando pasas por ese momento destructivo en el que sientes que ya no crees en Dios. Teresa de Calcuta, en sus memorias, que las recopila Thomas More en su libro acerca de la noche oscura del alma, de los grandes místicos, dice que ella sentía que era atea, ¿no? En algún momento sintió que dejó de creer en Dios, pero ella lo asume al momento oscuro del alma. Entonces, esta palabra de construcción para mí abraza la parte psicológica de lo que implica dejar de creer, cuestionarse, golpetearse, abandonar, ir para allá, ir para acá, etcétera, ¿no? Después de eso, de ese desierto, si esto se prolonga al enfriamiento, a la reticencia, pues decía, como dice Unamuno, viene la muerte, ¿no? Entonces la iglesia ha decidido llamar a esto legendariamente apostasía, es decir, ha resumido lo que sucede en ese ocaso de la vida espiritual que te lleva a alejarte de la fe como apostasía, como un simple te fuiste y te perdiste, ¿no? Entonces puede ser llamado así si se quiere. Yo prefiero llamar desconversión, porque para mí la desconversión, como decía Unamuno, es dejar pedazos del alma tirados, porque desconversión no es simplemente decir ya no creo en la resurrección de Jesús, sino que implica realmente un proceso degenerativo de la fe, de la espiritualidad, que lleva tiempo y se puede prolongar por muchísimos años, quizá 10, 20 años estás en el proceso hasta que terminas destruido. Entonces me gusta la palabra porque reencuentra lo que vive el sujeto con el aspecto psicológico de dejar la fe. De hecho, hay algunos estudios interesantes que la Asociación de Psicólogos de América hace acerca del dejar la fe y lo compara con un duelo, con la muerte, con lo que se sufre cuando pierdes un ser querido, esa angustia acuciante que te sumerge en ese existencialismo que no puedes salir, ¿no? Que nada te puede sacar de ahí, ni las buenas palabras, ¿no? Tienes que dejar que pase el tiempo para ver qué sucede, ¿no? Entonces, el cristianismo se enfrenta hoy con el conflicto gigantesco entre lo secular y lo espiritual, que ha sumido obviamente a muchos cristianos, sobre todo hablando de nuestro contexto latinoamericano, en la debacle del secularismo. Y hoy, mientras dedicaba tiempo a analizar algunas ideas de unos buenos libros que me ando leyendo, me topé con un podcast muy interesante llamado La Cebolla Roja. Pueden ir a checarlo, es muy interesante. Dos muchachos cristianos que abordan el tema de la desconversión, y a mí se me hizo buena idea hablar un poco del tema desde mi perspectiva, porque yo mismo viví el proceso casi 3 años después de haber sido pastor, y replanteando mis ideas en el mismo lapso de tiempo llegué, según yo creo, a lo que es un punto de equilibrio que me gusta llamar eclecticismo, porque como decía Rahner, no hay forma futura de abordar los problemas del cristianismo a menos que tengas una postura muy amplia y objetiva de lo que llama ser cristiano, y a eso debes sumarle que tu espiritualidad debe ser mística. Entonces, si las ideas, si los conceptos y los pensamientos que te atraviesan y que le dan soporte a tu campo fenomenológico proceden única y exclusivamente del núcleo del fundamentalismo evangélico, es muy probable que las probabilidades de que te encuentres en un vértigo intelectual cuando aquellas ideas sean puestas en entredicho, pues son altísimas, ¿no? Creo que muchos de los actuales casos de desconversión pueden ser abordados justamente desde esa perspectiva, es decir, personas que fueron criados a rajatabla en un círculo selecto de ideas del fundamentalismo, luego las cuestionaron, cayeron sus ideas, le dieron paso a la disonancia cognitiva y se meten en esa vorágine destructiva, en ese círculo vicioso en el que ahora solo es destruir, pero ya no saben cómo regresar, ¿no? Creo que lo dijo muy acertadamente Lucas Macklin en una de sus publicaciones. Lo más fácil es destruir. Ya no creo en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto. Me parece muy feo esto y esto. Pero lo difícil es construir. Y entonces muchas personas se sumergen en ese proceso de desconversión que inicia quizá cambiando una iglesia a otra, dejando de ser calvinista para ser arminiano ser calvinista, luego se hacen luteranos, católicos, etc. Inicia un proceso de desconversión que implica el cuestionamiento de todas sus ideas, de todo el núcleo de sus ideas, de su campo fenomenológico, y terminan solamente destruyendo, pero no añade nada con el tiempo que fomente una espiritualidad más elevada. Los teólogos
en un intento de insertar al cristianismo en esos cambios, ¿no?, en los que se va desenvolviendo el cristianismo en la cultura en la que se encuentra, pues intentan diferentes paradigmas para aclimatarse a los cambios necesarios para ayudar a la iglesia. Por citar algunos ejemplos, Paul Tillich tiene una frase muy famosa que leo al pie de la letra. Dice: la ley religiosa exige que el hombre acepte unas ideas y unos dogmas, y le dice que cuando crea estas ideas y estos dogmas, esto le garantiza su salvación de la angustia y del desespero. Entonces el hombre emocionado procura aceptar todas estas ideas, dogmas y doctrinas para verse libre del tedio, del desespero y la muerte y la agonía que implica el tratar de conciliar el mundo moderno y al cristianismo o las religiones. Entonces, bajo la exigencia religiosa, pues trabaja, se esfuerza, se fatiga para creer en esas cosas en las que el mundo ya no cree. Finalmente se da cuenta de que él ya no puede creer tampoco y huye de la ley de la religión y arroja ese pesado yugo de la ley doctrinal tan lejos como sea posible. Ese yugo que le impusieron las autoridades de la iglesia, los maestros de la ortodoxia, los padres piadosos, los poderosos, los que dictaminan y norman cómo se debe vivir la vida espiritual. Entonces se convierte en crítico, ¿no?, en ateo, en reticente, en rival y escéptico, y arroja lejos de sí aquel yugo y busca que otros lo arrojen. Pero nadie, dice Paul Tillich, nadie puede vivir en el vacío del simple escepticismo, así que retorna al antiguo yugo llevado por una especie de fanatismo que se complace en la autotortura. Y es así, ¿no? O sea, el ateísmo, las estadísticas de ateísmo no crecen en Europa, 3%, 4%, aumentado yugo de la religión. Quédate conmigo, Jesús no dijo eso. Continuamos. ¿Cómo lo sientes? ¿De quién lo sientes? ¿No? Algo que no puedes explicar o que no tienes acceso epistémico a él. Y otros creen que incluso se puede tener acceso epistémico a la fe. En uno y otro caso, lamentablemente, pues los filósofos de forma técnica se olvidan de la experiencia de la vida concreta. Por eso me gusta mucho el libro de Thomas More, que aborda justamente el ocaso de la fe en ciertas personas, en ciertos personajes muy renombrados como San Juan de la Cruz, Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís. Incluso en algún momento aborda a Lutero, porque ven cómo su vida se viene al carajo. Porque lo que ellos creen o lo que ellos estaban convencidos de que creían de repente colapsa. Es como si entraran en una crisis, no solo intelectual, sino que va mucho más allá, una crisis espiritual, pero que los lleva a un colapso que destruye su vida. Por eso Unamuno me encanta lo que dice en cuanto a la pérdida de la fe, ¿no? Él dice que es una lucha en la que no solo las cosas que ha hecho la teología es tirarse por el área de la apologética evidencial y tratar de conciliar el ducto de ideas del fundamentalismo que tanto daño le ha hecho al cristianismo y que ya no responde a las necesidades de un cristianismo que necesita malearse nuevamente y ampliarse nada más. Pues entonces obviamente te vas a ver en la necesidad de destruirte para poder renacer. Creo que es una cosa muy